sale corriendo. Dios se le presenta a Jacob para llevarlo a la comunión, pero ni siquiera él sabe que Dios estaba ahí. Le plantea un negocio, le dice que si le va a llevar, si lo va a traer, entonces va a ser el Dios, y el Dios de él, y que si le cumple, entonces le va a dar el 10. Se inventa eso, porque eso sale en la ley de la humanidad. El hecho es que está en la Biblia, pero eso sale por la ley y es en esclavitud. Entonces, por eso es el conocimiento y el entendimiento. Llega al lugar, sí, Dios es fiel, Dios sigue guiando, porque aunque está en decisión de ley, de todas maneras, Dios va ahí, pero se está llevando a Dios en esa, el Hijo de Dios participa también a Dios su decisión que está tomando, porque cuando el que está adentro está habitando y andando en comunión con Dios, se la participa al Hijo de Dios, pues goza de todos los beneficios. Pero qué interesante, ¿no, Jarito? Porque, escucha, para que veas que, o sea, esa decisión, primeramente esta es la imagen de Dios, la inteligencia, la voluntad y las emociones. Es de Dios, la imagen de Dios. Sí. O sea, Él puso su imagen en el ser humano. Sí, pero ahí Cristian, ya hay un espíritu nuevo ahí, porque el que tenía solo el alma era el primer Adán. Pero como estamos viendo los domingos, Adán nace de nuevo. Al nacer de nuevo, pues nace de la naturaleza divina, es un hijo de Dios y ya tiene un espíritu propio. Y el espíritu de Dios está ahí uniendo a ese espíritu hijo de Dios. Pero ya después del pecado es que se nace de nuevo. Allá en la perfección es que lo que vimos es que Dios hizo el primer Adán alma viviente. Y por eso en esa alma que quedó separada, quedó con existencia nomás, la vida que era Dios salió, separó al hombre, el hombre queda muerto espiritualmente. Esa alma, Dios le había colocado la inteligencia, voluntad y emociones, la imagen de Dios. Y por eso ahí está la decisión. Ahí está la imagen de Dios. Ahí está, por eso no es que el hombre en sí, Dios lo hizo la imagen de Dios y le dio decisión. Exacto. Pero o sea, eso salió de Dios, esa decisión. Ahora, la ejerce la criatura que Dios hizo, el cual sopló. No sé si me entiendes, o no hablo. Sí, no, es que estoy pensando en algún texto con la finalidad de poder mirar eso. En mi mente yo lo entiendo, pero no sé si lo estoy expresando correcto para que entiendan, pero yo lo entiendo. Sí, después del pecado, entonces Dios ley va detrás, queda dentro del alma, de esa alma que está pecadora, que está manchada, que está separada de Dios. Dios ley comienza mediante ese convencimiento de que es pecador, lo encierra para llevarlo al Mesías, a 3:15. Esa es la función de la ley. La ley cumple la misión de llevar a la humanidad, digamos, separada a 3:15. Cuando llega a 3:15, el alma, o sea, Dios ley queda convertido. La primera vez Dios ley queda convertida esa ley y queda en alineación con la ley de la fe, o sea que se nace de nuevo. Entonces, en la humanidad, en el alma queda el hacer, pero espiritualmente queda el decir. Dentro, el que está habitando y andando en el Antiguo Testamento es ese justo en limitación, une al Hijo de Dios, a Adán, o a los del Antiguo Testamento, a ese espíritu, y comienza un proceso de crecimiento de ese justo en limitación y va llevando de la mano al Hijo de Dios, diciendo y haciendo interiormente. Pero
en el alma que ya está renovada, que está limpiada, queda unida al espíritu del Hijo de Dios. Y por ese conducto sale a lo físico lo que está ocurriendo espiritualmente. Pero como en esa humanidad, en el hombre natural, queda el pecado y la humanidad es regida por la ley, entonces, porque es que en el alma no se entiende la palabra de Dios. Si hay comunión, pues sale directamente del Espíritu de Dios al Espíritu del Hijo de Dios, y el Espíritu del Hijo de Dios pasa al alma y sale en comunión. Pero si peca, entonces el alma, Dios la separa de la comunión, el Espíritu del Hijo de Dios queda pegado al Espíritu de Dios, pero no entra la palabra de Dios porque aquí hay una separación del alma, y el alma queda en pecado, que fue lo que pasó con los hijos en desobediencia en el diluvio. Y el abogado trató de traerlos 120 años, no quisieron, y por eso los ahogó, los mata físicamente. Aquí, y nos sigue con los ejemplos en el sentido de que viene Abraham, y Abraham camina a veces en la ley y a veces en la fe. Nos pone el paralelo entre Abraham, cuando llega a Egipto, caminando en la ley, y su esposa caminando en la ley de la fe, y nos da ese paralelo. No importa digamos, el participante, porque nos enfoca en lo espiritual. En la ley está caminando como hombre, por eso él arriesga a su esposa, y su esposa, en vez de discutirle, se somete a Dios, a lo que Dios dijo, y camina en fe creyendo, con la finalidad de enseñarle esa fe, Dios de enseñarle la fe que está ejerciendo la mujer a Abraham para que crea. Y luego Dios regresa, después de que salen de Egipto, Dios regresa nuevamente a la comunión a Abraham, y ese espíritu hijo de Dios queda nuevamente el alma con ese trabajo del abogado en comunión, y queda nuevamente uno con Dios. Y siguen caminando, pero luego vuelve y le repite en Génesis 20, cuando vuelve y le dice, diga que es mi hermana, y otra vez, pero es con Abimelech, que es un creyente. Ya hay un diálogo entre Dios participativo a los hijos de Dios, y otra vez Abraham en la ley, pero Sarita sigue creyéndole a Dios en comunión, y por eso ella pasa sin ningún temor, porque va en la ley del amor siendo una con Dios. Y luego viene Sarita y le propone que se acueste con su criada, porque la criada va a tener hijos sobre las rodillas. O sea, Sarita en este momento es la que sale de la fe a la ley proponiéndole eso. Y luego, pues Abraham, en vez de decir no, él lo hace, o sea, vuelve a caer a la ley. Y digamos, eso es lo que Dios está en toda la historia, de ayudarnos a ver las leyes. Sí, porque si nos vamos por las circunstancias, por las decisiones que toman ellos, pues los que están en la ley lo hacen según la humanidad, pero digamos, en ese entrar y salir, a veces lo toman en alineación con Dios, como Abraham cuando le dice lo de la circuncisión, está en alineación. En varios pasajes está en alineación, pero realmente la decisión, cuando se está en comunión, la tiene que tomar Dios, y el Hijo de Dios espera. Si no espera, pues él se adelanta y toma la decisión, que es lo que nos está mostrando con Jacob, con Esaú, con Rebeca, y engañado Isaac, que pasa engañado, porque él realmente, por su humanidad, es que es engañado, pero se cumple la voluntad de Dios para enseñarnos que Dios no depende de las decisiones del ser humano para cumplir su propósito. Pero de todas maneras,
respeta la voluntad, en el sentido de que si hay conocimiento, pues obviamente la dependencia en el espíritu y no hay ley, o sea que se espera que Dios haga. Y por la otra parte, si se toman decisiones como las está tomando ahí Jacob, Labán, las esposas de Jacob, pues obviamente es pura humanidad. Pero hay, digamos, para hablar de la imagen y semejanza, el espíritu nuevo que nos da Dios es ese hijo de Dios, es un ser y indudable, imagen y semejanza, que esa es la que Dios está conformando al varón, a ese varón perfecto, para llevarnos hasta la estatura de Cristo, ese hijo de Dios que nació y va creciendo y que está pegado al Espíritu de Dios. El alma, que también tiene mente, voluntad y emociones, y es esa imagen de Dios restaurada, pero es para el hacer. Pero como el pecado está en la humanidad, esa alma tiene que depender completamente del Espíritu Hijo de Dios, que es el dueño de esa alma en la humanidad, y no puede tomar ninguna decisión sino esperar. Pero aquí estamos viendo que por el mal que está dentro de la ley, que está dentro, que deja de cumplir su función cuando se alinea. Pero cuando hay pecado, la ley nuevamente vuelve a ejercer ese dominio y vuelve a quedar bajo la humanidad, y el espíritu del justo se duerme, el espíritu del Hijo de Dios también se duerme, y por eso sigue caminando como humano. No sé si eso ayuda, pero vamos a mirar unos textos para comprender. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. ¿Puedo comentar algo? Dale. Además de toda esa hermosura que salió de tu boca, pero salió de la boca de Dios, que Dios me está enseñando que es un cuadro de ellos. O sea que cuando mencionaste a Abraham y Sara, que ella estaba caminando bajo la ley del amor y de la fe, y Abraham bajo la ley Dios. Pero esos son ellos también. Son ellos que están caminando y lo están enseñando de esas dos leyes. Porque ahí vemos esa separación, se duerme el justo y no hay comunión hasta que lo vuelva y lo lleva a donde, al evangelio, y ahí despierta. Pero qué cosa hermosa de ver eso, porque no se trata de Abraham y Sara, se trata de esa relación que era individual con Dios, pero era Dios con Dios. En lo espiritual, en lo físico era Abraham con Sara, pero en lo espiritual era Dios con Dios. Y está Dios de la ley y está Dios del amor. Por eso cuando leímos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, eso es entre ellos. Lo espiritual es en ellos y la carne en nosotros. Ahora, pero son ellos y sale por lo físico. Ajá, pero la cosa es que nuestra participación, como él quiere que lo conozcamos, que lo conozca a él, para tomar mejores decisiones, es él, que me está enseñando que es por participación. Ya esa decisión está tomada entre ellos. Pero como me lo participa, le quiero creer para caminar en comunión. ¿Permanezco o no permanezco? Esa es la decisión del Hijo de Dios, permanecer en la permanencia de Él. Y eso es adentro espiritualmente. El espíritu mío, Hijo de Dios, es el que Dios coloca, ese querer y ese hacer, y allá adentro, que no es por la humanidad, no se puede captar porque no sale, es allá adentro y Dios es el único que sabe. Pero si yo tomo la decisión de hacer las cosas, pues entonces ya no permanezco, y entonces ahí hay un corte. Leamos. 1 Corintios, ¿cuánto? 3, del 3. 1 al 3. 1 Corintios. Del 1 al 3. Sí, señora. De manera que yo, hermanos, no pude
hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está. Ahí te lo dice todo. Esa pelea entre ellos, esas envidias, todas esas contrataciones, todo eso, Todo es carnal. indica que es en la humanidad. Y Es dice, la andáis como hombres, o sea, La en la humanidad. naturaleza humana no hay diferencia entre un inconverso que un hijo de Dios en desobediencia. Exactamente, son iguales porque andamos en la humanidad. Vamos ahora a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10. Al 6. Y ahí que Dios nos ayude a enfocarnos en ellos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Ellos están hablando. Hermoso. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ellos en su propio templo espiritual están dentro de estas vasijas de barro. Pero dice que aunque andan ahí, porque físicamente están limitados por ese cuerpo físico, dice que no andan, no militan según la carne. Y habla en una palabra de milicia, como de ejército, de milicia. Es decir, tiene que ser por órdenes. No andan, digamos, según los principios humanos, sino según sus principios. Y luego dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, sus principios, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, los principios divinos van por encima de esa humanidad. Y dice que ellos en ese habitar y en ese andar tienen que derribar, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pues allá lo que están Jacob, Labán, lo que están haciendo, eso va en contra del conocimiento de Dios porque lo están haciendo a su manera. Pero el que está adentro está llevando cautivos esos pensamientos, porque él es el que tiene que tomar cautivos esos pensamientos, porque él es el que está habitando y andando. No nos podemos decir, es que sí, yo hice lo que quise. Sí, realmente hice lo que quise porque salí de la comunión y ya ahí absolutamente no hay nada ahí, porque el que está habitando y andando son ellos, y ellos son los que se encargan con sus principios espirituales de tomar esos pensamientos de la ley que se levantan contra Dios, porque la ley, cuando funciona la ley directamente, vuelve la ley a estar separada. Y la ley lo que hace es acusar, producir ira, sacar los celos, sacar la envidia, y los que están adentro toman esos pensamientos y los llevan cautivos a la obediencia. Es decir, es a las malas que toman esos pensamientos que están emitidos por la ley con mis decisiones, pero mi decisión no cuenta en ese sentido porque el andar es espiritual. Entonces, de esa manera, dice que llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que esa obra de ellos es magna en el sentido de que
es una lucha del Espíritu de Dios constante contra la ley ahí, accionada con mi decisión, pero no se enfoca en mi decisión, sino en la ley, que es la que produce eso a causa de que el Hijo de Dios está haciendo las cosas a su manera. Pero ellos siguen haciendo una obra ahí de tomar esos pensamientos cautivos y llevarlos. Y cuál, digamos, ¿qué propósito tiene esa lucha? ¿Qué propósito tiene eso que está pasando ahí adentro? En Hebreos capítulo 5. Jairo, se puede decir que vemos un buen ejemplo de la tentación del Señor en el desierto, con la ley. Que ahí estaba el Dios Hijo, y está el Hijo de Dios. O sea que él no se sometió a esa mente humana, aunque fue tentado. La tentación fue para el Hijo de Dios. Ajá. Es decir, no trasciende adentro. Solamente se queda en Jesús humano, porque si le habla y le presenta la visual, que es comer pan, a las necesidades sentidas, pero de todas maneras con la trampa, si eres hijo de Dios, que ahí es donde está la tentación, pero el que contesta es el que está dentro, o sea, el Cristo que está diciendo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, pero por la permanencia del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no habla, la tentación entra por ahí, pero espera que el que esté adentro es el que habla, y por eso habla, y las 3 veces que habla es con la palabra de Dios. Jesús no está diciendo, no me tiente ni nada, no. Está en alineación, en una permanencia, y no habla. Ese es el ejemplo perfecto, correcto. Y está bajo la ley total, Jesús. No está con la ley él, pero está bajo la ley. Porque el Cristo la está cumpliendo y Jesús también. Porque él no tiene la ley, él no tiene esa lucha aquí, porque no nació con pecado. Claro. Pero entonces está cumpliendo la ley y en permanencia la fe. Ahí alineado. Y se lo participa a Jesús. A Jesús, y Jesús calladito. Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, para mirar cuál es el propósito de Dios con esa lucha que manifiesta que el espíritu es contra los deseos de la carne. El micrófono. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno. O sea, qué hermoso. Señor. Qué hermoso. En las decisiones, por participación, sabiendo que son ellos esa relación. Exactamente. Y porque no nos podemos, si nos enfocamos en nosotros o en la decisión que tomó Abraham o la decisión que tomó Jacob, nos perdemos porque estamos combinando lo físico con lo espiritual. Pero es entre ellos. Ahora, Dios hace esa obra de enfocarlo, de enfocarnos, de ayudarnos a mirar lo espiritual y esperar. Porque aquí dice el 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Decir, o sea, hablar, y explicar es hablar. ¿Por qué?
nos hemos hecho tardos para oír. Entre ellos se han hecho tardos para oír. ¿Y por qué razón? Es decir, la fe viene por el oír, pero se cierra el oído cuando hay muchas actuaciones de la ley. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, tal como nos dijo allá en 1 Corintios capítulo 3. No, el Espíritu Santo dice, no les puedo dar comida sólida, sino tengo que darle lechecita porque ya no pueden, porque hay celos y todo eso. Entonces, en vez de avanzar, hay un retraso y ya comienzan a caer en un estado de la ley en la que funciona totalmente. Y luego dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, esto no es para discutir ni nada de esas cosas, poner posiciones o decir, mire, es que yo creo que es así, porque eso no se puede sacar por la boca. Si se saca por la boca, ya no es un principio espiritual. Cuando compartimos, obviamente Dios está sacando algunas cosas que nos deja, Él habla. Pero cuando nosotros nos enfocamos en mi decisión o en las cosas, digamos, humanas, entonces ahí estoy sacando es ley. Aunque diga que es alineado, aunque diga que estoy en permanencia, eso ya se está hablando es en ley. Y el propósito de esa lucha, de ese ir y venir, de caer a la ley, de regresar nuevamente a la comunión, dice que Dios usa eso para el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. O sea, la madurez Dios la alcanza con esa lucha. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y habla de los sentidos ejercitados, o sea, y los sentidos son humanos. Y ahí es donde, aquí en la humanidad, es que los sentidos van y vienen, pero hay un ejercicio que Dios está haciendo. Cuando la ley me saca por mi decisión, pues el mismo Dios regresa nuevamente a la comunión con la finalidad de alinear, y en esa ida y venida, Él está haciendo un ejercicio para discernir el bien y el mal. Entonces, si se discierne el bien y mal, pues ya queda en alineación con la fe, y se entiende que en la madurez ya no tomo ninguna decisión, absolutamente. Él toma todas las decisiones, pero eso en teoría sale bien, pero en la práctica casi que imposible, porque nosotros reaccionamos, somos viscerales y lo que vemos actuamos porque nos toca actuar, corremos o lo que sea, pero en esas acciones, en esas obras que Dios coloca, es con la finalidad de irnos dando la madurez poquito a poco hasta llegar a ese estado de permanencia, como Abraham, cuando Dios le manda que mate a su hijo. Ahí está Abraham en una permanencia total, completamente. Inclusive Isaac, heme aquí, entre ellos. Es decir, la humanidad no aparece, solamente son ellos, pero es un proceso. Desde que lo sacó, estando en idolatría, y luego todo lo que caiga, salga, pero Dios va haciendo la obra. Es lo que está haciendo en nosotros. Lo lindo es que dice para los que han alcanzado madurez. O sea que ahí nos muestra que es un proceso de aprendizaje. Mediante esas salidas por la ley. Es decir, no, digamos, podemos verlo como un error. Mi decisión fue mala, pero esa obra Dios ya la tenía preparada, porque es que no vamos a sorprender a Dios que nos salimos y Él no sabe. Todo está hecho en los 6 primeros días, tanto esas obras buenas como esas obras malas, con la finalidad de lograr ese crecimiento. Entonces, si nos enfocamos en mi decisión entonces ahí ya nos perdemos del rumbo, y tenemos que esperar si
si caí en la ley, Él me hace caer en la cuenta, me enseña, y yo tengo que en esa participación me enseña. Y Él es el que da el paso para seguir adelante. Y yo, callado, sigo. Sí, si hay pecado, confieso. Y obviamente esa confesión es de Él, poniéndose de acuerdo Él con Él. Pero aquí es casi que imposible, digamos, comprenderlo o tabularlo en la mente. Tratamos, pero realmente por eso la obra es completamente espiritual, es de Él, y es loco. Es loco lo que de pronto nos pasa, las situaciones que suceden, lo que le pasó a Cristian en la uña. Uno dice, bueno, pero esa obra, ¿qué propósito tiene para Cristian? Eso es una obra de crecimiento, y ahí Dios le está enseñando, o le tuvo que enseñar, Y o le tiene va a enseñar propósito. el Sí, sí, propósito. tiene propósito, es impresionante. Es una relación con Dios. Exacto. Es una, Así es. y le está participando los dolores de Él. Qué cosa. En una estupidez de Cristian. Y eso aquí se enloquece. Y todo fue para la gloria de Dios, absolutamente. Es de Él y para Él. ¿Mm? Qué bárbaro. Impresionante. Qué bendición. Bueno, Qué lindo. regresemos. Qué hermoso, hermoso, Una maravilla. hermosas palabras. Regresemos al 29, entonces al 29. Y vamos a continuar la historia ahí en el versículo 31 Lee al un poquito 35. bajo, mami, porque me ensordece, tomo los auriculares y me pones sordo. ¿No puedes bajarle el volumen a los auriculares? Ah, sí. Por favor. Qué bueno, ¿ves? A ver, Ves que esa inteligencia no te ayudó en ese mira, momento. ahora sí, perfecto. ¿Cuáles versos? Génesis 29, del 31 al 35, para continuar con la historia. A mí me gusta que lo lea Robert. A ver, ¿Ah, sí? Robert, sí. Dale, Dora, deja de mandar. Bueno, pero me gusta también escucharlo. Practico el español. Dale. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concebido otra vez, y dio a luz a un niño y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Menos mal, si interesante, no, ¿no? ¿cuántos O iba sea, a tener? Pero qué cosa, ¿no? Porque ella está pensando en el marido y después al Señor. Exacto. Y hay que ver la historia porque ese que se acostaba con las otras mujeres, ¿no? Que tuvo un montón de hijos. De ahí salen las 12 tribus. Pero date cuenta cómo... Ella que está dice hablando por ella. que sí, que Lea era menospreciada. Dice, y vio Jehová. O sea, eso nos dice que Dios se da cuenta absolutamente de todo, porque Lea era menospreciada y dice, le dio hijos, pero Raquel era estéril. No está diciendo que porque la menosprecia, entonces hace a Raquel estéril. No. Está diciendo que ella era estéril de todas maneras, pero le concede
a Lea tener hijos y concibe y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. O sea, como es por la ley la que está actuando ahí, pues obviamente la enseñanza de la ley es aflicción, es lucha, es pelea. Y desde luego se da cuenta que es menospreciada, pero entonces, ¿dónde se enfoca? Se enfoca en el marido, porque es por la ley. Y porque ella está luchando es por el marido, porque, es decir, no hay comunión ahí con No. Dios. Dice, concibe otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. La ley es la que le está enseñando ahí, el menosprecio y todo eso, pero entonces la ley acomoda que es por eso que le dan otro hijo. Es interesante, y el marido está en la ley porque le hace eso, porque él amaba a Rebeca. Sí, claro, claro, es decir, a Lea se la metió el suegro. Pues Jacob está ahí, digamos, en la pura ley y va de para atrás, porque un creyente cuando cae a la ley, para atrás hasta que vuelve el perro a su vómito y así la puerca lavada en el cielo, como le pasó a Lot. Así es de que, pero cuando uno está en la ley, pues obviamente le atribuye a Dios las cosas, la ley, pero en separación porque no es por lo físico que tiene que enfocarse, sino en lo espiritual, pero la ley no es de fe, la ley no puede. Concibió otra vez y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Así es de que ella está en la ley, pura ley. Es decir, ahí no podemos, no podemos decir, sí, realmente no podemos decir, es que la culpa es de la ley. No, absolutamente. La no permanencia, los celos, las contiendas, la inmadurez en las cuales están andando, pues hace que la ley están desalineados con Dios. Exactamente, ¿no? Y para ellos están perfectos, porque miren, no hay ninguna lucha, no están diciendo, oiga, pero ¿por qué no hacemos un sacrificio y regresemos a Dios? No se puede. No. Eso, Dios es el que tiene que tomar la iniciativa. Y dice la última vez, esta vez alabaré a Jehová. Sí, por la ley se puede alabar a Dios. ¿Qué hacíamos en las iglesias? No alabábamos a Dios por la pura ley. Cantando Dios es mi universo y cosas de esas porque es pura ley. Y la ley también, pues ahí en esclavitud enseña. Pero eso no sube a Dios. Capítulo 30, vamos a leer del 1 hasta el versículo 5. Perdón, al 8. Del 1 al 8. Génesis 30. Eres todo lo que anhelo. ¿Qué es lo que hace, mami? Nada, quiero tocar la Biblia y me sale eso. Ahora sí. Génesis 30. Génesis 30. Del 1 al 8. Del 1 al 8. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió a Jacob.
Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila la luz, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Muy bien. Entonces, Raquel, nada que tiene hijos, entonces le hace el reclamo a su esposo. Y su esposo la calla de una vez dice, eso viene de Dios. Dios fue el que la dejó estéril. Claro. Y entonces, ¿cuál es el plan B que tiene Raquel? Toma mi sierva y llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. ¿De dónde? ¿Por qué toman esa decisión? ¿A dónde están mirando? Es decir, es el actuar de la ley. Y claro, de la ley, no están con Dios. Porque hoy en día no alquilan vientres, no hacen in vitro, eso es la ley, absolutamente es la ley. Entonces, unos hijos de Dios tomando del mundo y trayéndolo y pensando que si la tiene en las rodillas, le pertenece a ella. ¿Y eso de dónde? Sí, porque ella es esclava, pero son todas cosas por la ley, en esclavitud completamente. Y eso le parece bien. Y luego dice que después del segundo hijo, en el versículo 8 dice, con luchas de Dios he contendido. Es decir, y miren, sí, ha estado luchando, pero obviamente por la ley está diciendo, eso es con luchas de Dios, porque realmente es en esclavitud todo lo que está pasando ahí, haciendo la ley. Y con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Es decir, y ahí, pues Dios narra exactamente lo que están pensando y lo que están haciendo, pero son obras de la ley. Versículo 9 al 24. Y tenía ella un motivo, tenía envidia, dice. ¿Y por qué envidia? ¿De dónde sale la envidia? De Satanás, de la ley. No, sale de uno, que la ley despierta, sale del mal, que el pecado que está en nosotros. Muy bien, Cristian. Romanos 7, 7 y 8. Perfecto. No me le eche la culpa a Satanás, Dorita. Pobre el diablo, que le tengo la culpa a todo. Pobrecito, lo tenemos ahí. Sí. Y somos nosotros mismos los pillos. Pero ese es un monstruo también. Romanos 10. No, 7. Romanos capítulo 7, 7 y 8. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahí está. Él lo dice todo. Si no hay ley, Qué hay dependencia. Hay dependencia. Si hay ley, esclavitud. Y la ley está encargada de sacar el pecado que está en la humanidad. Pero las decisiones, digamos, pues el Hijo de Dios o la humanidad del Hijo de Dios está como un ser humano y obviamente toma las decisiones que la misma ley le está enseñando. Regresemos al capítulo 30 y vamos a leer entonces ahora del 9 al 24, por favor. Perdón, no escuché. ¿Cuál pasaje? Capítulo 30,
Robertito. Ok. Del versículo 9, leímos hasta el 8, vamos del 9 hasta el final, hasta el versículo 24. Gracias. No, con gusto. Perdón, Jairo, ¿de cuál hay que leer? Del capítulo 30 de Génesis, del versículo 9 en adelante hasta el 24. Génesis 9. Génesis Génesis 30, 30. Ujú. 9 en adelante. Acá está. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, feliz. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concebió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi ofrenda. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel Hasta hubo ahí. dado a luz, ¿hasta ahí? Hasta ahí. Sí, Perfecto. gracias, sí. Bueno, entonces, Qué pues historia. la constante sigue, ¿no? Lo mismo. Es decir, Todo lo entonces mismo. Lea se da cuenta que Raquel tomó a su sierva y ella vuelve y le da la sierva. Y Jacob ahí, pues obviamente cumpliendo, porque, digamos, la ley enceguece, la ley no da entendimiento. En la ley no se puede pensar espiritualmente, pues todo se convierte en físico. Y hasta alquila el marido, es decir, son tretas, porque es que esa es la acción de la ley. Por la ley es que se hacen negocios, por la ley es que se saca ventaja o desventaja, pero es la misma ley. Y obviamente es en esa desalineación de la ley con la ley de la fe. Obviamente por mandato del Hijo de Dios en desobediencia, porque realmente está bajo la ley y tiene que obedecer la ley porque no puede desesclavizarse de esa ley, no podemos.
De todas maneras, la ley nos esclaviza otra vez y ahí pues sigue ordenando. Luego, en el versículo 22, dice, se acordó Dios de Raquel. Ahora, ese acordarse Dios. Es el mismo acordarse del arca de Noé y de Noé. No en el sentido, porque en la humanidad, en la ley, lo que hacemos es, ya tiene misericordia, entonces ahora sí le va a darle un hijo a Raquel. No. Hay una oración ahí dentro de Raquel, de alguien que está pidiendo pues ese fruto del vientre en razón de que por estar en esclavitud y por estar en maldición, digamos, porque al entrar en pecado entró absolutamente todos los problemas, el hecho de no tener hijos, de los virus, todo entró por ese primer pecado. Pues de todas maneras, la que está habitando dentro de Raquel, pues que es ella, o sea, la misma simiente, es la que está en esclavitud ahí. Y por eso está rogando con la finalidad de dar fruto al traer un hijo. ¿Por qué? Porque realmente cuando dice fructificad y multiplicaos, siempre tiene que dar un fruto, pero si hay una sola multiplicación, quiere decir que es la ley, pero si hay un fruto, pues obviamente tiene que ser por la intercesión de Dios con Dios para liberar y poder traer un hijo que de todas maneras es una esperanza de Dios en el sentido de que lleguen al Señor. Además, son las obras que Dios está desarrollando, que las hizo en 6 días, y el que está dentro tanto de las mujeres que son hijas de Dios como de ellos que están hijos de Dios, pero en desobediencia. Todas esas obras ya están hechas en desobediencia, y el que está pasando esas obras en limitación es él mismo. Es decir, sufriendo y mostrando el cumplimiento de la ley que le tocó él pasar ahí también en el Antiguo Testamento, que luego lo hace en vivo y en directo cuando viene. Y seguramente Raquel escuchó esa historia cuando Eva atribuyó a Dios que Dios me ha dado otro hijo. Sabía que los hijos venían Correcto, de Dios. muy bonito, sí, ese aporte es bonito porque de todas maneras la ley enseña, así sea, así, no solamente en comunión entiende y conoce. En ley, la ley revela. Tú sabes cuántos pastores tienen verdades ahí que son fraccionadas, hablan esas verdades, pero no las entienden, porque están en separación, pero la ley sigue enseñando, porque ese es el propósito de la ley, enseñar. Versículo 25, y vamos hasta... hasta el versículo 36. 25 al 36 del capítulo 30, Dorita, por favor. El micrófono, mami. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: hallé ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario
y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Gracias. Muy bien. Qué bárbaro, ¿no? Raquel ya da a luz a José y Jacob ya quiere irse y le está pidiendo a su suegro que le dé las mujeres, los hijos y déjame ir. Ahora, no hay libertad porque están bajo la ley, están en esclavitud y por eso esos permisos y todas esas cosas, pues cada uno, digamos como hijo de Dios, uno mismo se forja su vida en el sentido no de poder o de control, sino de rendir la voluntad a esa permanencia. Obvio, tiene que haber conocimiento. Y eso lo hace Dios, porque no es iniciativa mía decir, Dios, yo estoy en permanencia. Dale, absolutamente. Eso es la obra completa de Dios. Pero nos va a mostrar, o ya nos ha mostrado parcialmente, que eso es posible. Luego, Labán, pues, dice que halle yo gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. O sea que la bendición ha venido por Jacob. ¿Por qué? Por esa promesa de 28:15. ¿Recuerda qué dice 28:15? Leámoslo. Dale, Robert. He aquí yo estoy contigo y te bendiciré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque me fui a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Leí mal. No, está bien. Ahí está la promesa de Dios con Dios. Y está diciendo que lo va a guardar, lo va a volver a traer, pero Dios va a hacer todo lo que Él ha dicho. Y desde luego que lo está bendiciendo en todo, absolutamente. Es decir, a pesar de su andanza en la ley, a pesar de todo lo que está pasando, Dios es fiel con Él mismo, porque es que la provisión es para Dios. Y el hecho de regresarlo nuevamente, pues es una promesa de Él con Él y con el que está ahí adentro. Sin embargo,
eso es palpable, quizás no por uno, sino por los que están afuera, que dicen, uy, ha sido una bendición para mi vida, o se nota que Dios a través de esa persona está actuando y que bendice a otras personas. Entonces, eso es lo que está viendo aquí, aunque están en la ley, le dice, realmente he sido bendecido desde que tú viniste aquí y por eso lo quiere retener. Señálame tu salario y yo lo daré. Es decir, está empleando la misma táctica que empleó cuando sus hijas, dígame su salario. Y pues ahí Jacob dice, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y has crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, aunque está en la ley, separado de Dios en la comunión, de todas maneras hay un resultado físico y es la bendición. Y eso se da cuenta también Jacob. Y él dijo, ¿qué te daré? Respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Dice, yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. O sea que todas esas manchadas le pertenecen es al suegro, porque le está diciendo, no me dé nada. Dice, así responderé por mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. O sea, él solamente está cogiendo las blanquitas, algunas blanquitas, pero no, la mayoría son las manchadas y salpicadas que se las da a su suegro. Y ¿qué le dice el suegro? Sea como tú dices, pues obviamente le conviene. Dice, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Hay otras ovejas que está apacentando, pero entonces para él escoge solamente no las manchadas, sino las que no tienen manchas. Vamos del 36 al 43. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Me lo voy a quitar. Gustavo, el micrófono, gracias. Y así lo blanco de las varas. A ver que quiero entender esto, lo leo de nuevo esta parte. Dale. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán,
y las más fuertes para Jacob. Mirá qué pillo. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Bueno, No fue ningún tonto. muy bien. Realmente, Ahí usó la picardía, ¿no? sí, un astuto, pero ¿cómo se inventó eso? La astucia, mirá qué ¿De qué bien. manera? ¿Cómo hace eso? ¿Y Dios qué tiene que ver ahí? Todo, Dios En la es el que próxima, pues hace vamos a todo. mirar si Dios le dijo eso o él se lo inventó, porque está bajo la ley sin comunicación con Dios, entonces ¿cómo hace eso? Ajá. Bueno, vamos a dejar ahí para la próxima clase. Qué bárbaro, increíble es esto, ¿eh? Bueno, él Y Ahora lo vamos a quedar justifica, en lo la justifica duda. en la ley con esa riqueza, porque Dios le dijo que va a estar contigo, lo va a bendecir por donde quiera que está, bajo la ley. bajo la Qué ley, bárbaro. pero la clase entrante nos va a decir lo que hace Dios, que es No, demasiado que loco, es pero increíble. él es fiel con él mismo, porque no es con Claro, Jacob. porque es por él y para él todo lo Así que es. hace. Sí. Bueno, a mí me encantó porque bueno, siempre uno se da cuenta de la capacidad, del amor, del entendimiento, de todo lo que Dios nos da, ¿no? Fíjate cuánto tiempo hace que está luchando, o sea, y los deja actuar, no, son seres humanos que están actuando a la manera de ellos, no a la manera de Dios, pero de cualquier manera esa paciencia de Dios de seguir, de buscarnos, de estar atrás de nosotros, siempre tratando de abrir nuestras mentes, ¿no? Bueno, eso la verdad que me impacta, esa cosa tan hermosa que Dios tiene. Hasta ahí, la Muy verdad me hermoso. impactó. Gracias. Yo es ver el hacer de Dios, cómo Dios está actuando ahí, en la ley, indiscutiblemente, enseñándole, y lo va a llevar a donde Dios le dijo que lo va a llevar, porque me vas a adorar en este lugar, mismo lugar donde vendrás acá. Y Él está haciendo en esa voluntad que está en la ley, o sea, que no le está Sí, creyendo a Dios, y lo está haciendo. Es una cosa una increíble. maravilla. Por él está usando la mismo engaño que utilizó Jacob antes. O sea, es bien terrible, pero Dios lo está guiando. Mira cómo Dios lo prospera. Ajá, ajá. Y lo va a llevar a él. Ahí la ley lo Es está llevando verdad, a Dios. por eso nos busca. Ajá. Hermoso. Bueno, acá Dios me demostró a mí que, bueno, lo viene haciendo ya hace rato, es que estamos bajo la ley de la esclavitud o bajo la ley de la fe. Y, y lo dice la palabra ahí en Gálatas 5, del 19 a 21, cómo son las obras de la humanidad, y del 22 al 23, cómo son las obras del Espíritu. Lo voy a Léalo, leer, porque dale, muy bueno. 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, acá viene la parte espiritual, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Qué Bueno, y ahí hermoso, estamos una viendo, maravilla. y ahí estamos viendo el obrar de Jacob, ¿no es cierto?, bajo la ley, pero esa ley, que como
en Hebreos, donde era que estaba, que esa ley no es pecaminosa, la ley es buena. En Romanos 7. Romanos, ahí estaba, en Romanos, sí. Y bueno, y Claro. esa ley, aunque esté bajo la ley y haciendo las cosas que están haciendo, eso lo va a conducir a la ley de la fe. Y esa obra no es humana, es de Dios. Él hace esa obra. Y que no la hace en este momento con este personaje. Ya la hizo en los 6 primeros días. Así que cada vez que quiero ayudarlo, meto la pata. Así que hay que dejar que él haga la obra. Qué hermoso. Y los beneficiados vamos a ser nosotros, porque imagínate, es la paz que ahora nosotros sentimos al escuchar la palabra, al entenderla, porque no hay otra cosa más que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, cosas que antes no estaban en nosotros. Y ahora sí están. ¿Por qué están? Porque esa ley en la que yo estaba, ya no estoy más. Estoy bajo la ley de la fe, del amor, y esa tranquilidad que me da, aunque hay muchas cosas que ahora no entienda, la paciencia, que no es mía, es del Espíritu, ¿sí? Me está ayudando día a día, poquito a poco, como bien lo aclarás vos, entenderlo. Y no es que me impaciento por querer aclararla. Ya esa ansiedad que tenía en el principio, ya no. ¿Para qué? No, Sí, ahora es esperar. ahora es esperar, tal cual. Esperar es la en obra del Dios. Espíritu. Y Qué Él me lo hermoso. va a revelar en los tiempos que Él sabe, que yo no lo sé. Él lo sabe. Ajá. Así que Hermoso, Agustín. Muy bonito, muy bonito. Hermoso, hermoso, Gustavito. Qué Una cosa tan maravillosa. belleza. Qué vida del Señor ahí. Wow. Perfecto. Y me llamó la atención lo que leyó Gustavo de los frutos. Dice que el fruto, ahí dijo fruto, un fruto, no dice los frutos del Espíritu. O sea que es un fruto de él, en cual se manifiesta todos esos atributos de él. Y es el fruto de él, el fruto de Dios. Es bonito, muy bonito. Que abarca todo. Qué hermoso. Dios en ambas leyes, en la ley de la humanidad y la ley de la fe. Y él está haciendo en ambas. Y aunque mirando lo de Jacob y mirando lo de Raquel, es hermoso en ver a Dios manifestando la relación que él tiene con él mismo, con creyentes que le está creyendo o con creyentes que está en la ley de la fe o lo participa de esa ley y esa decisión de permanecer. Para mí es algo muy bonito. Precioso. Escuchar la historia Precioso. en ver cuando Dios mismo te da los hijos, Dios mismo que da vida. Bueno, la vida espiritual, en la vida en Él, pero en esa existencia de la humanidad. Y ver a Dios en ese proceso con Jacob, con Lea, con Labán, con el diálogo que tuvo con Labán. Ahí veo a Dios también. Dios está ahí también haciendo bajo esa ley. Ahora, la cosa es que esa ley trae consecuencias que puede ser permanente y terrible, pero es el hacer de Dios. Así es. De lo que Él dijo que va a cumplir. Y pues yo lo quiero conocer y quiero aprender cómo caminar en esa ley del amor, esa ley de la fe y en esa permanencia con Él. Y es por participación. Ahí está la libertad que Dios me está dando a mí en saber que no tiene nada que ver con mi hacer, nada que ver con si lo invoco, no lo invoco, si le estoy creyendo, no le estoy creyendo. Es un hacer de Él que Él hace y me lo participa y es un privilegio de participado en ese proceso de ellos y es hacer de ellos, porque es una hacer perfecta.
Me encantó, me gustó que dijiste ahorita, rendir la voluntad en permanencia. O sea, si hay ley, no hay permanencia. Si me manejo por la ley, no permanezco. Y el que se permanece son ellos, pero no estoy siendo partícipe de esa permanencia. Y ahí estoy bebiendo Qué leche lindo. para llegar a esa madurez que Él quiere llevarme en una permanencia con Él o con ellos. Esa imagen de ellos haciendo en ley y en la ley del amor, la ley de la humanidad. En Pero unidad, muy lindo, la ley del muy amor. lindo. Creo que es en Corintios 5, ¿no? No estoy muy seguro. 1 Corintios, que dice, lo conocí por la ley o por la carne, y ahora lo estoy conociendo por el Espíritu. Y es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Reconocerlo, conocer este ser, es un ser, una persona que tiene estos atributos tan únicos. Lo que le dio Gustavo de los frutos, el fruto de él, es algo maravilloso. Y que me lo participa a Muy mí. lindo, sí. ¿Cómo no voy a creerle? Yo le quiero creer. Muy lindo, Robert, muy lindo. Hermoso, Robert. Muy lindo. Comparto. Hay como que a través de, digamos, o expreso como a través de esa comparación de lo que es esa ley de esclavitud y esa ley de libertad, qué enorme diferencia y cómo ve uno, pues yo no miro ahí o observo esos procedimientos y esa manera de actuar de Jacob y de todos ellos, pues, y de sus mujeres, toman las decisiones por sí mismos, desconociendo, estando totalmente alejados de Dios. Es tremendo, y como bien decías ahora, Robert, claro, las consecuencias que tiene que pagarse por el juicio que tiene que pagarse por esa, por esa cantidad de cosas y de decisiones. Y esa ley de libertad que es, como dices también ahora, decía Gustavo, de ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, esa cosa que es muy complicado y muy difícil de explicar lo que se siente o expresar lo que se siente. Eso es muy complicado hacerlo. Pero yo no sé, me estremece esa forma de actuar de ellos. Claro que es el plan de Dios y es para enseñar, es el plan de Dios también para mostrarnos y saber cómo, aunque le promete y lo lleva y le dice, no te dejaré y bueno, y te volveré a traer a tu tierra, en fin. Pero no, tremendo, tremendo, me genera muchas cosas, como muchas sensaciones, muchas emociones, pero lo más grande es que, insisto yo, es que estar en esa ley, en esa participación con él de esa libertad, porque reitero, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, eso es algo bellísimo, magnífico. Muy enredado, pero bueno, gracias a Dios, gracias Muy Jairito. lindo, Está bien, se perfecto. entiende. Muy Está bien, lindo. Percho. Muy bien, muy bien. Es muy lindo, Sí, sí. hermano. Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo Hola, estás? hola a todos, bien, gracias a Dios. Me Eh, alegro. Hola, Me Anthony. llamaba la atención hola, y me parecía hermoso lo que compartió Gustavo. Me pareció bastante hermoso. Y también me llamaba la atención porque estaba viendo en la historia y en lo personal cómo se quiere que se hagan las cosas y cómo se piensa que se está haciendo. Porque a pesar de que se está haciendo por esa ley, me llamaba la atención esas respuestas que ellas mismas se daban, que decía que Dios escuchó y ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por darle la esclava a su esposo. Entonces me parecía tan tremendo eso porque cómo se cae en esa ley y se piensa que las cosas se está haciendo bien. Y luego cuando tocamos el versículo de Corintios 3, les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance, ni siquiera ahora, pues continúan siendo carnales. No hay rivalidades y envidias entre ustedes. Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Entonces me parecía interesante porque a pesar de que eso se ve así tan extraño y tan confuso, que mi entendimiento y mi pensamiento no lo puede entender, es una obra de Dios. Y aunque se diga, no se entiende todavía, porque eso es entre Él. Y me parece tan bonito porque es necesario pasar por esa ley, porque esa ley nos lleva a Él, no hay otra manera. Eso me llamaba la atención. A mí Muy bueno. a mí me parece muy bonito también y me tiene ahí como en ese ver, porque esta historia me impresiona mucho, porque pareciera que todo está como confuso, y no porque no se entiende, sino porque en los participantes en ley pareciera que estuviesen haciendo lo contrario de lo que Dios manda. Pero en el compartir de todos y recogiendo ese compartir de todos, ese hacer de Dios no tiene nada que ver con mis decisiones, y menos mal, porque imagínense que tuviera que ver con mis decisiones. Y me impresiona porque no depende de mí, sino depende de Él. Y todo lo que pasa en esta historia no depende de las decisiones de cada uno de los personajes que están allí, sino de Él mismo. Y por eso hay un propósito que Dios alcanza a pesar de que las decisiones están todas como torcidas. Pero ese propósito de Dios llega a alcanzarlo. O sea, Dios en su soberanía, a pesar de que están caminando en la ley, hay un propósito y una obra perfecta de Él. Y eso es lo que me impresiona. Me impresiona porque hay un propósito. Y me bajó cuando Raquel tuvo a José. Ahí yo dije, Señor, el propósito de Él sigue. O sea, no para porque no es mi decisión, es la decisión de Él. Y eso me impresionó mucho. Y que todo cobra sentido porque su historia, siendo la de Él, tiene un sentido. Y aunque el caminar de Jacob, de Labán, de las mujeres, no lo entiendo, pero sí el propósito de Dios está claro. Muy lindo, muy lindo. A mí Dios me enseñó viendo esta historia con esas obras que son difíciles en la humanidad, pero el resultado de esas obras es maravilloso porque me enseña de Dios. Ay, mi vida. A mí Dios me enseñó hoy y me llamó mucho la atención ver realmente cómo es ese caminar en ley y cómo es ese caminar en fe. ¿Y para qué sirve la ley? La ley no es un ayo para el participante, la ley es un ayo para el mismo Dios. Y eso me quedó tan claro hoy porque pues siempre ponía como al participante de primer lugar, ¿no? Dios lo hizo porque sin ley no puede haber claridad en las cosas de Dios, pero hoy estaba viendo cómo esa ley es un ayo para ese mismo Dios que está habitando adentro y es como un bálsamo.
porque es el mismo Dios. Entonces, tanto por ley como por libertad, Él está haciendo su obra. Y eso es más grande que la decisión del participante. Eso lo veía hoy, porque sí, no puedo decir que no afecta a Dios, pero la obra de Dios es más grande que la decisión de ese participante, porque siempre va a llevarlo al mismo. Entonces eso me llamó mucho la atención. Perfecto, muy lindo. Impresionante, impresionante. Qué verdad, Perfecto, qué hermosa la verdad. verdad. Hermoso. Lucy. El micrófono. Sí. Ah, Bueno, a mí me dejó, pues me ha tenido callada oyéndolas a ustedes y aprendiendo. A veces aprendo más cuando todos hablan, que van diciendo sus cosas de verdad. Que Dios es el que toma cautivos los pensamientos con sus principios espirituales, y es esa lucha de Dios constante con mis pensamientos. Eso me llegó a mí, pues como a mi alma, porque Él como lucha esa constante con todo lo que yo pienso. Entonces eso me dejó, que digo yo, ay no, de verdad. muy bonito. Qué Sí. lindo. Muy bonito. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche. Gracias, para Lucía. usted también. Bueno, un abracito. El domingo. Gracias, familia. Gracias, Hasta bye, luego. que estén Oiga, bien. chao. Chao a familia. todos. Chao, Buenas noches. Chao. Feliz Saludos. noche. Chao, chao. Mañana. Chao, Cris. Mañana te llamo, Robert. Chao, Robert. Bueno, chao. Chao Un a besito. todos, chao, chao. Besito, chao, chao. Chao, muchachos. Chao. Chao. Chao.